voz de los protagonistas. En Contextos. Marcos Amarripa es director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna. Nos acompaña esta mañana. Marco, muy buenos días. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Y bueno, pues para informar al auditorio sobre los resultados del monitoreo de incidencia delictiva para la zona metropolitana de La Laguna, correspondiente al primer semestre de 2017, y pues cómo vamos en cuanto a la realidad que se está viviendo en la región y las declaraciones optimistas de algunos funcionarios que dicen que ahí la llevamos y que vamos de gane. Pues bueno, sí, ayer tuvimos oportunidad de darle continuidad a este ejercicio de presentar de forma trimestral los índices delictivos en esta dinámica de presentarlo junto con las autoridades, con el afán de precisamente no caer en contradicciones, sino darle una misma lectura a las gráficas. Atendieron los medios de comunicación como comúnmente lo hacen. Que esto, discúlpame que interrumpa, porque creo que es importante señalarlo. Es un avance trascendente, ¿no? El hecho de que ahora, y me llamó la atención cuando vi la fotografía de la mesa, donde estaban junto con el Consejo Cívico de Instituciones, estaban también autoridades en esa misma mesa, lo que antes era impensable, porque antes era el hecho de que ustedes daban las cifras e inmediatamente venía la descalificación por parte de las autoridades. Así es, y yo creo que en ese sentido, y qué bueno que lo mencionas, se ha avanzado de forma significativa. También con el ánimo de propiciar un clima de confianza y de certidumbre en un tema tan trascendental como es el tema de seguridad, ¿no? Que hoy sigue siendo un tema bastante importante, y obviamente por eso le seguimos dando seguimiento. La lectura en forma muy general, Juan, si recordarán, hace un par de meses presentamos nuestro informe anual al cierre del 2016, y hoy vemos un contraste. Contraste en algunos delitos en lo que va de primera mitad del 2017, donde vemos algunos incrementos. Recordemos que el 2016 cerró con disminuciones de los 8 delitos de alto impacto que nosotros monitoreamos a través de la metodología del Observatorio Nacional, y tenemos hoy a la primera mitad incrementos en el homicidio doloso, en el robo a negocio, en el robo a casa habitación y en el secuestro. Entonces sí creo que contrasta de forma significativa con lo que ya se había avanzado en el 2016, y obviamente también es un exhorto a las autoridades para reforzar sus estrategias y evitar que la segunda mitad del 2017 se sigan presentando estos incrementos, para poder seguir viendo estas disminuciones significativas que hemos visto año con año, y que también de alguna forma la región lagunera era un tanto en su dinámica distinto a lo que se está viendo a nivel nacional. Recordemos que estos meses han sido los históricamente con una mayor cantidad de homicidios en nuestro país, y aquí afortunadamente el 2016 cerró con una disminución. Pero hoy sí nos llama mucho la atención, y son algunas alertas que precisamente ese es uno de los puntos que tocamos en la presentación, precisamente exhortar a la autoridad a evitar que en la segunda mitad del 2017 pues continúen estos repuntes. Y qué mejor ante esta coyuntura del cambio del mando gobierno especial, en donde si bien se dejaron construidas algunas bases, creo que hoy el reto del nuevo titular del mando especial, pues precisamente tendrá que ir en consonancia para disminuir los delitos que hoy en este primer semestre identificamos con incremento. ¿Y qué lectura le da el Consejo Cívico de Instituciones al nombramiento del general Arturo Coronel Flores como nuevo mando especial de La Laguna? Creo que es positivo el cambio de forma periódica que tienen en la milicia. Creo que viene a evitar también algunos vicios sobre todo en estos temas que son, insisto, muy trascendentales. Y reitero, creo que el reto es continuar con las prácticas positivas, continuar con esta coordinación que creo que vino a sumar de forma especial el mando que estaba a cargo del general Juan Manuel Díaz Organitos, que incluso
a iniciativa de él se empezaron a hacer estas presentaciones junto con las autoridades, precisamente para no desestimar y no contradecir las cifras. Y hoy creo que ya hablamos un mismo idioma y en ese sentido creo que se ha avanzado, ¿no? Y también el que esté en las autoridades de alguna forma reconocen en las ruedas de prensa y precisan algunos detalles que quizá medios de comunicación o algunos integrantes de cámaras empresariales tienen, y ahí mismo se aprovecha el espacio para hacer algunas puntualizaciones. De manera específica se llegó a un acuerdo el día de ayer en poder detallar un poco más el robo a negocio, en la medida en que nosotros podamos conocer qué tipo de establecimientos son los que más se están afectando. Sí hablamos de forma muy general el robo a negocio, pero creo que vale la pena desmembrar un poco más todo ese delito en particular, que creció un 22% en la zona metropolitana, principalmente en Torreón, y creo que vale la pena, y ahí se hizo el compromiso de poder decirnos cuántos son farderismo, cuántos son tiendas de conveniencia, cuántos son los montos de las pérdidas que se estiman. Sí. Entonces, y creo que también da un enfoque mucho más específico y claro en aquellos delitos que más nos están afectando. El general Juan Manuel Díaz Organitos rompió, digamos, con un hermetismo que había con anteriores mandos militares que venían aquí a la comarca lagunera, y mostró una mayor apertura, o más bien una apertura, le quito lo de mayor, una apertura hacia medios de comunicación y organismos de la sociedad civil. Ahorita estamos a la espera de ver cuál va a ser esa actitud del general Arturo Coronel Flores hacia los medios de comunicación y hacia los organismos de la sociedad civil. ¿Ustedes ya tuvieron algún acercamiento con él? No, todavía no. Sí hemos intentado contactarlo y tener una reunión, precisamente pues para encauzar a que continúen estas dinámicas que mucho provecho han tenido, al menos en el Consejo Cívico, y que de alguna forma, insisto, pues propician un poco más el diálogo y la apertura y la lectura también similar que tenemos de las cifras delictivas. Esta es una lectura, creo que importante, los incrementos en algunos delitos, pero también existe la lectura de las tasas por cada 100,000 habitantes, que también mucho se ha cuestionado, en donde si vemos esa fotografía, todavía en muchos de los delitos estamos por abajo. Entonces, lejos de que una lectura resulte pesimista y otra triunfalista, creo que hoy tenemos que redoblar esfuerzos para evitar que la segunda mitad del 2017 continúen estos incrementos que ya los evidenciamos en esta primera mitad, ¿no? Marco, hay un tema que luego de pronto preocupa, pero yo no sé si realmente sea tan importante dentro del marco de las cifras que ustedes manejan, y es el robo a fraccionamientos cerrados. Sí, será porque finalmente en estos fraccionamientos hay cámaras, se pueden difundir los videos, se hace más viral, se publica con más insistencia, los montos de los robos también son superiores a otro tipo de robos en casa habitación. ¿Hay algo de qué preocuparse u ocuparse en esta materia? Yo creo que sí, Marcela, y cuando uno ve que quizá las cifras no van de acuerdo a lo que uno está siendo afectado, pues obviamente esto indigna, y cuando tú ves que la autoridad sale a decir que han bajado o están bajando los robos a casa habitación, y tú que estás siendo afectado o conoces que en tu fraccionamiento o en algún vecino están siendo afectados, pues obviamente esto molesta y genera esta desconfianza de decir, a ver, las autoridades creo que no están tomando en cuenta la realidad. ¿Cómo podemos hacer que haya cambios en eso? Pues dándonos a conocer, ¿sí? Al menos al Consejo Cívico, o al menos presentando una denuncia, algo que a nosotros nos muestre, al menos estadísticamente, que están sufriendo los colonos ciertas afectaciones, y también que la autoridad dé a conocer pues aquellas bandas de personas que han estado robando fraccionamientos, y obviamente hacerlos públicos en su momento. ¿Y en ese sentido hay alguna variación respecto a la cifra negra? No lo sé, Marcela, la verdad es que la cifra negra se habla en general, no es como que en un delito en particular poderlo medir, es muy muy complicado, pero creo que en la reunión de ayer precisamente se tocó ese tema de que estas cifras que presentamos pues hablan de una generalidad, y hoy tenemos esa apertura con la autoridad de Coahuila y Durango de que nos especifiquen, a ver, los robos a casa habitación, qué fraccionamientos
son los que están reportando un mayor incremento. Lo podemos hacer hasta por colonia y hasta incluso por el tipo de bienes que más están siendo afectados, porque y creo que se entiende, pero en el caso particular del día de ayer, pues se habló mucho de que los robos a casa habitación son pantallas o son electrodomésticos. Sí, pero necesitamos cifras. Sí. Necesitamos saber qué porcentaje. Igual el robo a negocio. Es que son tiendas de conveniencia. ¿En qué porcentaje? ¿Sí? Oye, es farderismo. ¿En qué porcentaje? Y no existe esa sistematización de información. No existe a nivel desagregado de forma pública. Lo que tenemos que hacer es firmar convenios con la autoridad para que nos facilite esa información y darle una lectura mucho más real. Pero no se puede desestimar, Marcos. No, es una pantalla, si es una lata de chile, si es lo que sea, finalmente es robo. Y es una denuncia y nosotros tenemos que contar, obviamente en sus debidas dimensiones. Pasa lo mismo que en el homicidio. A ver, se trata de una vida. Quizá no todos los homicidios son por crimen organizado. Hay algunos por riñas, hay algunos por revancha sentimental, etcétera, ¿no? Pero sí también creo que debemos de guardar cierta dimensión, pero en la medida en que tengamos más información, podemos dar una lectura mucho más clara y apegada a la realidad. Y creo que están actuando como de manera muy prudente, porque finalmente dentro de una demanda ciudadana, pues la información es pública y no tendría que restringirse nada de esa información. Y ahora vemos que tienen que firmar acuerdos, convenios para que proporcionen una información que no tendría que negarse, porque no hay ninguna causal para negarla. Pero bueno, pues es su deber sistematizarla. Marco, platícanos qué está pasando con el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Un tema que creo que ya tocaron previamente y el día de mañana hay una rueda de prensa. Importante, creo yo, porque pues pone nuevamente en evidencia las inconsistencias y las incongruencias del Congreso en lanzar estas iniciativas posterior a que ya se cerró una convocatoria. Insisto, no estamos en contra de no presentar una 3 de 3, estamos a favor de la transparencia, a favor de la rendición de cuentas, pero sí tenemos también que tener congruencia en quien está solicitando la 3 de 3, pues al menos la tenga, ¿no? Claro. Entonces... pero si ustedes no van a... O sea, la gente que está del lado de la participación ciudadana no son funcionarios, no van a recibir sueldo. Sí, ¿Por qué son sueldos honoríficos, y coincido plenamente contigo, Marcela, y además... son cambios que se hicieron posteriores a la convocatoria. La convocatoria ya cerró en ciertas bases, en donde no veía incluida la 3 de 3. Y creo que esto, lejos de fomentar que gente participe, pues desalienta, desincentiva y creo que es lo que busca la autoridad finalmente, ¿no? Para que le quede más clara a aquella persona que en este momento nos escucha, ¿cuáles son los papeles que tienes que entregar para ser parte del comité de selección? O sea, para que entiendan un poco de qué estamos hablando, ¿no? Porque luego pareciera... Es papelería de forma, obviamente, general, tu acta de nacimiento, algunas cartas en donde dices que no has sido funcionario en los últimos tantos años. Yo creo que donde más batallamos algunos de los que nos postulamos a eso por algunas instituciones fue en un punto en donde teníamos que comprobar a través de documentos originales la experiencia que teníamos en transparencia, en rendición de cuentas, en anticorrupción, y creo que esos requisitos también fueron de alguna forma complicados de obtener, sobre todo de aquellos ciudadanos o académicos que pues, ¿y ahora cómo le hago para comprobar mi experiencia en estos temas, ¿no? Creo que en general falló muchos de los detalles, había mucha confusión en la convocatoria. Algunos puntos te pedían que fueran por duplicado, otros te pedían copia. La misma convocatoria se contradecía en muchas cosas, pero bueno, creo que los que estamos interesados en que y esperanzados en que este tema viene a generar, creo yo, una esperanza de poder combatir frontalmente a la corrupción que tanto ha dañado no solo a nuestro país sino a nuestro estado, pues tengamos las cartas muy claras de qué compromisos estamos asumiendo. Y hoy creo que
el tema de que puedan, el exhorto que nos hacen a las personas que nos postulamos para el comité de selección, pues obviamente estamos en desacuerdo en que posterior a la convocatoria ya cerrada se quieran hacer adecuaciones. Oye, deberíamos de conocer la lista de los postulantes, la sociedad en general. Mandamos un comunicado como Alianza Anticorrupción Coahuila en donde solicitamos ciertos puntos, que se hiciera pública la lista, que se hiciera pública todos los currículums y toda la papelería de todos, no solo la lista, que las entrevistas y las comparecencias de los se hagan públicas, es decir, que reunieran ciertos requisitos para darle transparencia y seriedad a todo este proceso, ¿no? Porque ¿Y hubo respuesta? No, tan así que dentro del orden del día en el Congreso, en la última sesión, donde una diputada promovió esta iniciativa de que exhortaba a los postulantes a contar con su 3 de 3, ninguno de los puntos que nosotros les enviamos en ese manifiesto fueron incluidos. O sea, siguen sin cumplir con Parlamento abierto, siguen sin garantizar un proceso plenamente transparente, pero sí aumentan las exigencias, ¿no?, cuando se trata de la participación de los ciudadanos. Y por lo que se ve, sin duda, pareciera que a la hora de que ustedes sean sometidos a entrevistas o a otro tipo de procesos, seguramente sí van a ser muy transparentes y seguramente sí se van a aplicar todos estos principios. Marco, ¿qué características tendría que tener una persona que integre el Comité de Participación Ciudadana? Bueno, finalmente creo que se tiene que homologar, porque así están las bases establecidas, a lo del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los puntos que nosotros hacemos evidente, pues es que la 3 de 3 ni siquiera estaba considerada en el comité de selección a nivel nacional. Sí son muchos los requisitos, creo que al tener un sueldo, creo que sí se requiere de un perfil sumamente específico, con alta solvencia moral. Recordemos que a los que se postulen para el comité, o más bien a los que se seleccionen a través del comité de selección, los requisitos sí son o deberían de ser, obviamente, con mucho detenimiento. Hay un perfil ya que hay a nivel nacional, y creo que sin duda al menos esos requisitos tendrían que ser los mínimos, y por qué no, quizá a lo mejor agregarle algunos otros también para darle seguridad a quien esté integrando el comité de participación ciudadana, pues que sea una persona, pues obviamente con alta solvencia moral y comprobada y experiencia en estos temas, ¿no? Muy bien, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Marco.